Seguimos entonces con nuestro análisis del Salmo 111, vamos a ir al versículo 3, pero antes yo quiero que volvamos una vez más a Isaías 12.2. Yo les dije que vamos a tratar de usarlo de linterna a Isaías 12 para iluminar el Salmo 111. Y este versículo es muy interesante, este versículo que hemos encontrado replicado en Éxodo 15 en el Cántico de Moisés, que es Isaías 12.2, donde aparece el nombre de Jehová. Dice aquí: el Dios de mi salvación, confiaré y no temeré, porque ya Jehová es mi fuerza y mi melodía, y se tornó mi salvación. Y esto yo quiero que ustedes presten atención a estas tres palabras: fuerza, melodía y, como resumen, se tornó mi salvación. ¿El quién? El Dios de mi salvación. El Dios de mi salvación. Y esto es muy interesante. Acá tenemos la expresión en hebreo de este versículo, Isaías 12.2, y algunas cosas para allá ir remarcando, porque este versículo nos habla de salvación y de el Dios de salvación. ¿Mm? Acá tenemos la palabra El, Yeshuati. Él es el nombre genérico de Dios, y Yeshuati es mi salvación. Fíjense que está la terminación ti, como habíamos visto en el otro versículo, mi salvación. Y acá tenemos el nombre Yeshua. El nombre Yeshua, que es el nombre de Jesús. ¿Sí? Acá tenemos el nombre de Jesús. No por acaso, cuando el ángel le dice a José: llamarás su nombre Yeshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que es un nombre bíblico, es un nombre con raíz en las Escrituras, y acá lo vemos, ¿sí? El Dios de mi salvación es aquel que es mi fuerza, mi melodía, y se tornó mi salvación. ¿Sí? Leemos en hebreo, dice no temeré, confiaré, y acá dice ki o si, ve simrat, o si, os es fuerza, y simrat melodía, ya Adonai, vayehi li, lishua. Y acá de nuevo aparece el concepto de salvación, Yeshua, y aparece entonces conexión con el nombre de Yeshua, ¿sí? De Yeshua. Perdón, ahí, Yeshua, entonces es salvación. Y este versículo nos conecta entonces con la obra mesiánica. Ahora yo quiero que analicemos el Salmo 111 y hagamos una colección de palabras. Acá hay algo muy interesante, que es algo muy profundo de la sabiduría hebrea. Fíjense, fuerza, melodía y salvación. Entonces uno podría decir fuerza más melodía igual salvación. ¿Sí? Una ecuación espiritual donde tenemos fuerza por un lado, que representa los atributos de poder de Dios, o los atributos, por decirlo así, restrictivos de Dios. Por otro lado tenemos melodía. Fíjense que es todo lo opuesto, ¿no? La fuerza y la melodía. La melodía es algo artístico, es algo que nos alegra, es algo que nos distiende, y la fuerza es todo lo contrario, es acción, es ímpetu, es poder, es control, es límite. Fuerza, atributos del poder de Dios restrictivos. Melodía nos habla de la gracia de Dios, los atributos de gracia. Como síntesis entre los atributos restrictivos de Dios y los atributos de gracia, por llamarlo de alguna manera, tenemos una síntesis que en este caso es salvación. Salvación. Así que vamos a tratar de coleccionar en el Salmo 111 estos atributos de Dios, los atributos de fuerza o de restricción, los atributos de gracia, y ver cómo estos opuestos, aparentes opuestos, o estos atributos que son contrastantes o que son equilibrantes, como si fueran los dos lados de una balanza, nos dan un equilibrio, y en el centro tenemos entonces el equilibrio, que es la bendición o lo que Dios hace. Y acá tenemos que Yeshua, ¿sí? Porque salvación es Yeshua, y Yeshua entonces es el equilibrio entre estos dos tipos de atributos. Ni es todo fuerza,
ni es todo melodía, sino la combinación perfecta, y Yeshua como Mesías lo podemos buscar y lo podemos estudiar como este equilibrio de los atributos de Dios. Así que vamos a ver en el Salmo 111 qué palabras tenemos para coleccionar de estas tres columnas. ¿Sí? Ya habíamos visto en el versículo anterior las obras, ¿sí? Las obras del Señor. Así que las obras también es un... o los hechos, ¿sí? Lo vamos a poner en la columna central, porque es eh, lo que afecta a nuestra vida, ¿sí? Es lo que Dios nos da, ¿sí? Están los atributos y está entonces la síntesis de esos atributos que impacta en nuestra vida, y lo vamos a poner en la columna central, salvación, las obras del Señor. Y vamos a seguir coleccionando los versículos que resten y vamos a ir completando a ver si el Salmo 111 lo podemos analizar a partir de este sistema de tres columnas que es una visión y un entendimiento profundo de la sabiduría hebrea para entender a Dios, entender sus atributos y entender cómo Dios obra en medio de este mundo. Vayamos ahora sí al texto. Estamos acá entonces con el versículo 3. Vamos a ir a buscar entonces nuestro versículo, a ver qué dice la versión Reina Valera. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. De nuevo, gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Vamos a ver qué tenemos en el hebreo. Leemos acá y dice algo así como Hod ve Hadar Poaló ve Tzidkató Omedet Laad. Vamos a ir por partes, palabra por palabra. Acá tenemos como para ver un pequeño guión, ¿sí? A veces en los textos aparecen guiones que los masoretas fueron guardando, pero bueno, a nosotros no nos cambian nada, así que lo podemos ignorar. El texto masorético siempre tiene algunos símbolos y notas a los costados que son adicionales. Entonces, en este caso tenemos el texto limpio, salvo acá este guión que aparece, pero bueno, no son cosas que nos vayan a cambiar el entendimiento del texto. ¿Sí? Acá para nosotros puede ser que está queriendo hacer una conexión más fuerte de lo que tenemos acá en esta letra Bab, ¿sí? Pero no va a cambiar nuestra forma de interpretar el texto. Acá tenemos atributos, justo estábamos hablando de atributos. Esta Bab es candidata a que nosotros pensemos, ¿sí? Como está al inicio de una palabra, Hadar, esto puede ser una conjunción, y efectivamente es nuestra conjunción y. Hod ve Hadar. ¿Qué es Hod? ¿Qué es Hadar? Son atributos, son entonces características de Poaló. Ya vamos a ver quién es Poaló. Hod es gloria, majestad, esplendor. Gloria, majestad, esplendor. ¿Sí? Si vamos a nuestra columnita, tenemos que ponerlo en cuál lugar. En esta, en la melodía, en la fuerza o en la salvación. Este atributo, esta característica divina de gloria, majestad, está entre los atributos de fuerza. ¿Sí? ¿En qué sentido? La majestad es el esplendor. ¿Sí? La Biblia nos habla mucho del esplendor de la gloria de Dios, y que Yeshua también, ¿sí? Es como ese resplandor, esa gloria, ¿sí? Que nosotros podemos ver de Dios. Nos va a hablar un poco el inicio de la carta a los hebreos, por ejemplo. Tenemos también un episodio en la vida de Yeshua que es el monte de la transfiguración, donde de repente Yeshua aparece entonces con ropas blancas, con ropas de gloria, ¿sí? Con ropas de majestad, de esplendor, y los discípulos que estaban con él, los tres que estaban con él, caen como mareados y no sabían lo que decían, y la gloria de Dios, el esplendor, este Hod, es un atributo de fuerza, ¿sí? Es una gloria que indica superioridad, una naturaleza superior, ¿sí?
Tanto es así que la Escritura dice que nadie puede ver a Dios, nadie puede ver esta gloria de Dios, este Hod, y vivir y permanecer vivo. Por eso cuando Moisés, allá en el monte, libro de Éxodo, quiere ver la gloria de Dios, quiere ver todo el peso, su sustancia espiritual, que es otra naturaleza superior, y entonces dice, pondré mi mano, te esconderé en el hueco de la roca, en la peña, y yo pasaré, verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. ¿Por qué? Si no, no estás en condiciones de permanecer, de ser un ser viviente y al mismo tiempo estar delante de mi gloria, de mi majestad, de mi Hod. Por eso es un atributo de fuerza, es un atributo que nos restringe. ¿Sí? Nosotros estamos restringidos y no podemos acceder a esa gloria. El apóstol Pablo también va a usar de este concepto que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Está la palabra también kabod, que está relacionado con gloria como algo de peso. ¿No? Pero en este caso estamos hablando de algo relacionado con luz, ¿sí? Con majestad, esplendor, un atributo de fuerza de nuestro Dios, que Dios tiene y nosotros seres humanos no tenemos. Entonces, Hod, acá no podemos agregar nada más. Esta conjunción, ¿sí? Y acá tenemos otro atributo, ¿sí? Hod ve Hadar. Hadar es belleza o adorno. Belleza o adorno. Hei con sonido de A, Dalet con sonido de A y Resh. Fíjense que acá está la Resh y la Dalet juntas. Vemos la pequeña diferencia para distinguir una de otra. Hadar entonces es belleza, adorno. Si vamos como atributo divino, atributo de Dios, que también Dios comparte sus atributos con nosotros, tendríamos que encontrar un lugar en la lista de belleza acá a la derecha, porque belleza es un atributo de la gracia, ¿sí? Gracia, belleza, adorno, ¿m? Es un atributo de gracia, de bendición de Dios. Entonces tendríamos acá entonces un balance entre gloria y belleza, entre esta majestad, este esplendor y a su vez un adorno, ¿sí? Algo agradable, algo que podemos disfrutar y que no nos impactaría como estar delante de la gloria de Dios. Entonces, Hod Ve'adar, y acá tenemos Poaló. Habíamos visto, ¿sí? Cuando hablamos de los Binyanim, ¿sí? Habíamos hablado de la Yoresh Paal, ¿sí? Esta Yoresh Paal está relacionada con acción, ¿sí? Habíamos visto que, por ejemplo, un Poel era un obrero, ¿sí? Alguien que actúa, alguien que hace un trabajo. Y acá entonces estamos en presencia de la palabra Poaló, que sería la obra de él, ¿sí? Tenemos acá Paal, ¿sí? Paal, acción, y tenemos la Vav. La Vav, que acá pasa esto con sonido de O, Poaló, esta Vav me indica que es de él, ¿sí? Es una forma entonces de dar una posesión, es un posesivo. Tercera persona singular, ¿sí? Poaló, masculino, ¿sí? Estamos hablando de Adonai, del Señor. Entonces es gloria y hermosura su obra, ¿sí? La obra de él, Poaló. Y esto es muy interesante y es muy profundo. Tendríamos entonces que poner acá la acción como síntesis de gloria y belleza. Entonces vemos acá también que se empieza a armar este esquema de 3 columnas. La acción de Dios, ¿sí? Combina la gloria, la potencia de la majestad de Dios con la belleza y el adorno de gracia. Y esa es la obra de Dios. Ese es el accionar de Dios. Ahora, cuando hablamos de acción, nos empieza a sonar al verbo de Dios, ¿sí? El verbo de Dios es la acción de Dios, la acción creadora. El Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, era la palabra creadora, era la acción. Y la acción entonces es presentada como creadora y sustentadora de todas las cosas y después manifestada en carne en Yeshua. Entonces podemos conectar a
este poaló, esta obra, como siendo el Mesías. El Mesías hace la obra de Dios. Y si uno lee acá, puede leer poaló, la obra de Dios, pero acá también está escondido el concepto de poel, ¿sí? No solamente su acción, sino su obrero, ¿sí? El obrero de Dios, el poel del Señor, combina gloria y belleza, combina majestad y adorno. El poel del Señor. ¿Será que Yeshua es un poel del Señor? Vamos a investigar en el Evangelio. ¿Será que este entendimiento de Yeshua como un trabajador de Dios, como un trabajador del Padre, como él acostumbraba a llamar, tiene que ver con el Evangelio? Es una figura que podemos entonces eh, asumir. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan, capítulo 5. Juan 5. Llegamos a Juan 5. Y el versículo 17. A ver si llegamos. Juan 5, 17. Fíjense lo que dice. Estamos llegando acá. ¿Se acuerdan? El estanque de Betesda, cuando Yeshua cura al paralítico y por esta causa querían entonces atraparlo y confrontan con él algunos. Y dice, Jesús respondió, 5:17 de Juan, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Traducido, yo soy un poel del Padre. Yo soy un poel del Señor. Entonces, hay fundamentos para pensar en Yeshua, el Mesías, como un obrero de Dios, alguien que vino a hacer la obra, un siervo. ¿Sí? Isaías nos presenta como siervo. ¿Qué es un poel? Un poel es un siervo también, alguien que hace la obra para un patrón, y así se presentó Yeshua como siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que podemos hacer una conexión mesiánica, podemos pensar acá que acá hay un sod, ¿sí? En esta frase que la obra de Dios es gloria y hermosura, podemos estar pensando y conectando con el poel del Señor, que es su Hijo, que es el Mesías, ¿sí? Y fíjense, porque dice que Sidkato Omed Laad, y esto está relacionado también con este poel y está relacionado con la obra y el accionar de el Señor. Fíjense, de nuevo tenemos una bab al inicio de una palabra. Una bab al inicio de una palabra. Entonces, como acá decimos, acá hay una conjunción y. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, si corremos, nos quedamos con la palabra que queremos investigar. Fíjense que acá tenemos de nuevo una bab al final. Bab al inicio, bab al final, bab al inicio, bab al final. Así que posiblemente esté cumpliendo la misma función gramatical. Tzidkató poaló, que quiere decir algo que es de él. ¿Sí? Entonces, esta palabra es de él. ¿De quién? Del Señor o del poel del Señor, del obrero de Dios. Sidkató, acá tenemos una shoresh que podemos investigar. Tzadi, Dalet y Kuf. Esta Dalet, esta shoresh es muy importante. Vamos a escribirlo acá. Tzadak sería la shoresh y si le ponemos doble E, muchos sustantivos, ya lo hemos visto, ustedes prestaron atención, muchos sustantivos se vocalizan con doble E. ¿Sí? Sefer, por ejemplo. Yeled, los hemos visto. Veged, ¿se dan cuenta? Doble E nos indica a veces el sustantivo, la shoresh con la doble E. Acá, tzedek, tzedek, ¿sí? Entonces está relacionado con justicia, ¿sí? Tzedaká es justicia, ¿sí? Si vamos al femenino, es tzedaká. Vamos a pasarlo a femenino, tzedaká, ¿sí? Tzedaká. Acá ya como tenemos tres
sílabas tenemos que ir cambiando y nos vamos a la A. Tzedaká es justicia o caridad. Justo es tzadik. Tzadik. Entonces yo pongo una A, una I. Esta es la yud, perdón. Me sale muy alta. Tzadik. Tzadik es un justo. ¿Sí? A Yeshua se le llama Yeshua el justo. El tzadik. ¿Sí? Alguien que está conforme a la justicia de Dios. Alguien que hace tzedaká, justicia y caridad. ¿Sí? Y ya tenemos que ir guardando nuestra palabra. Dijimos que vamos a hacer una copia de atributos. Y acá tenemos entonces justicia. También de este lado, porque justicia es conformarse a las restricciones de Dios, ¿sí? A los mandamientos de Dios. Entonces tiene que ver con andar en el camino angosto, eso significa restricción y está relacionado con la justicia. Entonces acá ya incorporamos otro atributo y tenemos esta expresión, ¿sí? Tzidkató. Entonces, fíjense, Tzedaká, justicia de él. Entonces yo tengo que hacer Tzedaká más mi Vav con sonido de O, que es esto. ¿Sí? Como estoy en un femenino, esta Hei desaparece y se transforma en Tav. Entonces esta Hei se hace Tav y entonces agrego la Vav. Tzidkató. Entonces esta Tav es por causa de esta Hei que es cambiada. Entonces la justicia de él. La justicia de él. Fíjense qué interesante que en términos hebreos, en términos bíblicos, justicia y caridad van de la mano. ¿Sí? Y yo quiero que presten atención a un versículo del Sermón del Monte atribuido a Yeshua, una enseñanza de Yeshua, Mateo 6. Fíjense lo que dice. Guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Sí? Acá la palabra está, es Tzedaká, ¿sí? Delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando de justicia. Ahora, cuando explica esto mejor, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. ¿Está bien? Entonces, empieza hablando de justicia y como ejemplo de justicia es dar limosna. Y en nuestro entendimiento no sabríamos bien cómo conectar justicia con limosna, ¿sí? Pero en hebreo, si nosotros entendemos que la palabra clave, el conector, es tzedaká, es el tzadik, ¿sí? Tzedaká es justicia y dar limosna, ¿sí? O bendecir monetariamente a otra persona carente, es un acto de justicia. Por eso cuando los que piden limosnas en Israel están pidiendo una tzedaká, piden una justicia. Quiere decir que el que tiene más le dé un poquito al que tiene menos. Eso en el entendimiento bíblico es un acto de justicia, ¿sí? Y si vamos al concepto de Pablo en 2 Corintios 8, cuando habla de las ofrendas, nos dice que Yeshua nos bendijo con su riqueza, que él siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá hay una conexión de la tzedaká, la justicia relacionada y un hilo conductor con la cuestión entonces social, ¿sí? Y material. Entonces, eso es interesante y vemos el reflejo ahí en el Sermón del Monte. La justicia, o la justicia de él, ¿sí? Está hablando de Dios, está hablando del Señor. Su obra es gloria y hermosura y su justicia, dice Omedet Laad. ¿Qué estamos hablando acá? Estamos hablando de un verbo, Omedet Laad. Acá tenemos una Shoresh. La Shoresh es Amad. Esta es la Shoresh, Amad, ¿sí? Y tenemos un verbo. Un verbo es la Ain, A, Mod.
Esta es una Vav. La Amod es un Paal. ¿Sí? Primer grupo. ¿Cómo sabemos? Acá tenemos una Vav. La Lamed siempre está. Y esto es Yoresh, esto es Yoresh y esto es Yoresh. ¿Sí? La Yoresh Amad. La Amod es estar en pie. ¿Sí? Estar firme. Estar establecido. Ese es el verbo la Amod. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una columna, decimos Amud. Amud, columna. ¿Sí? La Amod, estar en pie, estar firme. ¿Sí? Estar firme, estar en una posición, parado, de pie, firme, establecido. Entonces, ¿cómo llegamos acá a Omedet? ¿Sí? Tenemos el verbo la Amod y vamos a conjugarlo. Vamos a conjugarlo en presente y tenemos que ver acá que tenemos una tab que nos está diciendo. Vamos a conjugar entonces el tiempo presente. Acá ponemos un sonido de O. O, med, omed. ¿Sí? Yo estoy firme. O yo firme, establecido. Omed. Esto es masculino, singular. Femenino singular sería o me det. ¿Sí? Y es lo que tenemos acá. Omedet, ella firme, ella de pie, ella establecida. ¿Quién es ella? La justicia. ¿Sí? La justicia de él firme. ¿Sí? Si quisiéramos trabajar el plural, ¿cómo sería? Omed, omedet, firme él, firme ella, femenino singular. Y vamos a nuestro plural que ya conocemos. Omdim, ¿sí? Omdim, omdim, con yud y mem sufit. Y si no, vamos a omdot. Omdot, ¿sí? Firmes ellos, firmes ellas, ¿sí? O firmes nosotros, o firmes ustedes, masculino o mixto, y firmes ustedes, femenino, ¿sí? O firmes nosotras, ¿está bien? Omed, omedet, omdim, omdot. Acá estamos entonces con esto que es femenino singular. Su justicia permanece, está firme. Laad, laad. Acá, fíjense, conocemos que esta puede ser una posible preposición, ¿sí? Ya la hemos visto. Y esto habíamos visto que era ed, testigo, pero acá tenemos un sonido de a. Entonces estamos hablando de ad, ¿sí? Ad es eternidad o para siempre, ¿sí? Siempre, eternidad, perpetuidad. Y esto sería para, es nuestra preposición para o por. Su justicia está firme para siempre o para perpetuidad. Entonces acá tenemos a la obra de Dios, al obrero de Dios, cuya justicia permanece para siempre. Si pensamos en el Mesías, el Poel del Señor es justo y su justicia permanece para siempre. ¿Sí? Su muerte y resurrección, su ascensión, su estar a la diestra del Padre, da testimonio de que su justicia permanece para siempre. ¿Sí? Entonces hay una justicia eterna y en función de esa justicia los que creen en él son justificados. ¿Sí? El apóstol Pablo lo podría explicar mucho mejor que yo. Así que tenemos acá en este versículo, habla de la obra de Dios, habla de la justicia de Dios y como un sod, como un nivel de interpretación más de misterio o más oculto podemos conectar, ¿sí? Con el Mesías que es el Poel del Señor, el obrero, lo vimos en Juan 5:17. Sigamos.